Antes de comenzar el video, pues quiero que imaginen la siguiente situación. Imagínense que ustedes están viviendo en Europa a principios del siglo XIX y a donde ustedes vayan hay guerra, hay violencia, hay masacres y hay asesinatos. Pero no es solo ese ambiente de violencia, sino también que dentro de los círculos de cierta forma intelectuales hay personas que están idealizando a aquellos líderes políticos que impulsan esas guerras. Están mitificando las figuras de aquellos líderes que están dando órdenes para masacrar y asesinar pueblos enteros. Y en este contexto es que surge el realismo. Y hoy voy a tratar de explicar de qué manera las guerras napoleónicas afectaron la narrativa del realismo en Europa. Hoy voy a tratar de responder esta pregunta y para eso pues primero debo explicar qué fueron las guerras napoleónicas, luego cómo surge el realismo y al final establecer esa relación entre el realismo y las guerras napoleónicas. Espero les guste este video, espero les guste esta temática y los invito a que se suscriban a este canal. Hemos venido creciendo y cada día somos más personas que estamos interesadas en hablar sobre literatura. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos militares que se desarrollaron entre 1803 y 1815, donde Napoleón Bonaparte, a la cabeza del Imperio francés, se enfrentó a diversas coaliciones de potencias europeas, es decir, se enfrentó a todo el mundo. Estos conflictos comenzaron con la ruptura de la paz establecida tras las guerras revolucionarias francesas y se extendieron por gran parte de Europa. La primera fase significativa fue la guerra contra la Tercera Coalición en 1805, donde Francia derrotó a Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz. Esto fue seguido por la guerra contra la Cuarta Coalición en 1806 y 1807, donde Prusia fue vencida en Jena y Rusia en Friedland, llevando al Tratado de Tilsit. Luego vendría la Guerra Peninsular en 1808 a 1814, que incluyó la invasión de España y Portugal. Se caracterizó por una prolongada resistencia local y la intervención británica. La invasión de Rusia en 1812 marcó un punto de inflexión, ya que la campaña resultó en una catastrófica retirada para Napoleón. Esta derrota impulsó la formación de la Sexta Coalición en 1813, que derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig y lo forzó a abdicar en 1814 por primera vez, exiliándolo a la isla de Elba. Sin embargo, Napoleón regresó brevemente al poder en 1815 durante el periodo conocido como los 100 días, hasta su derrota final en la batalla de Waterloo por la Séptima Coalición, liderada por Gran Bretaña y Prusia. Esto llevó a su exilio definitivo a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. Durante estos años, Europa experimentó una serie de transformaciones políticas y territoriales significativas, culminando con el Congreso de Viena, que reconfiguró el mapa europeo en un intento de establecer un equilibrio de poder y prevenir futuras guerras a gran escala, pero esto obviamente, como ustedes ya conocen, no funcionó. En esta situación pues nosotros debemos entender también algo. Napoleón no fue ningún héroe, Napoleón fue una persona con ínfulas de grandeza que quería gobernar a toda Europa y de esa forma fue que empezó a invadir a todos los países. Me perdonan si de pronto estoy hiriendo susceptibilidades, pero la realidad es esa. Ahora vamos nosotros a explicar qué es el realismo y cómo surge el realismo. El realismo literario surgió a mediados del siglo XIX, un poco después de las guerras napoleónicas en Francia, como una reacción contra las idealizaciones y el subjetivismo del romanticismo, como lo mencioné anteriormente. En un contexto de grandes cambios sociales y económicos provocados por la revolución industrial, los escritores realistas buscaron retratar la vida tal como era, sin adornos ni idealizaciones, como sí lo hacía el romanticismo.
Este movimiento se caracterizó por un énfasis en la observación detallada de la realidad cotidiana y una representación objetiva de la sociedad. Las primeras manifestaciones del realismo se pueden ver en las obras de autores franceses como Honoré de Balzac, cuya serie de novelas y relatos, La comedia humana, ofrece un extenso y detallado retrato de la sociedad francesa de su tiempo. A medida que el movimiento realista se expandía por Europa, otros autores adoptaron y desarrollaron sus principios. En Inglaterra, Charles Dickens utilizó sus novelas para exponer las duras realidades de la vida urbana y las injusticias sociales de la Inglaterra victoriana. Obras como David Copperfield y Grandes Esperanzas se caracterizaron por sus descripciones detalladas y sus personajes complejos, reflejando las condiciones de vida de las clases trabajadoras y medias. En Rusia, Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky integraron el realismo en sus narrativas, combinando descripciones minuciosas con profundas exploraciones psicológicas y filosóficas. Tolstoy, con Guerra y Paz y Ana Karenina, ofreció un retrato integral de la sociedad rusa, mientras que Dostoyevsky exploró la mente humana y las tensiones morales en obras como Crimen y Castigo. En España, el realismo se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX con autores como Benito Pérez Galdós, quien a través de sus episodios nacionales y novelas como Fortunata y Jacinta, retrató la vida y las costumbres de la sociedad española con gran detalle y precisión. A finales del siglo XIX, el realismo dio paso al naturalismo, un movimiento que llevaba el enfoque realista un paso más allá al incorporar teorías científicas y deterministas en la representación de la vida humana. Autores como Emilia Zola en Francia adoptaron estos principios, explorando las fuerzas naturales y sociales que determinan el comportamiento humano. El legado del realismo se extendió más allá de su época, influyendo en la literatura moderna y contemporánea y estableciendo un modelo perdurable para la representación fiel y detallada de la realidad. Básicamente el realismo lo podemos resumir como aquel movimiento que iba en contra de las idealizaciones y de la romantización de la guerra. Y el realismo se presenta como ese movimiento literario que quiere mostrar la realidad cruel y cruda que existía en aquel momento, en donde había guerras por todos lados, en donde los líderes políticos pues iniciaban guerras a diestra y siniestra. Y ahora voy a tratar de responder a la pregunta de qué manera las guerras napoleónicas afectaron el realismo en Europa. Las guerras napoleónicas, que se extendieron desde 1803 hasta 1815, provocaron cambios significativos en la estructura social y política de Europa, lo que a su vez influyó en la narrativa del realismo. El colapso del antiguo régimen y la reconfiguración de las fronteras europeas llevaron a un mayor interés por explorar las nuevas realidades sociales y económicas que surgieron. Este contexto de transformación y conflicto brindó a los autores realistas un vasto material para documentar y analizar, enfocándose en los efectos de la guerra y la agitación política de la vida cotidiana de las personas comunes. Además, las guerras napoleónicas contribuyeron a un cambio en la percepción del heroísmo y la vida militar, alejándose de las idealizaciones románticas hacia representaciones más crudas y realistas. La experiencia de la guerra, con sus devastaciones y consecuencias humanas, inspiró a los escritores realistas a abordar temas como la pobreza, la injusticia social y la lucha por la supervivencia. Este enfoque en la realidad social post-napoleónica se reflejó en las detalladas descripciones y el análisis de las condiciones de vida en sus obras, contribuyendo a la evolución del realismo como un movimiento literario que buscaba retratar la vida de manera precisa y sin adorno. Es decir, el realismo, después de Napoleón, buscaba retratar la pobreza, la injusticia social y la lucha por la supervivencia que habían dejado esas guerras. Hemos nosotros llegado al final de este video y quiero decirles que soy un aficionado a la historia y a la literatura, y en esta serie de videos que he venido sacando últimamente he querido relacionar la historia y la literatura, porque son dos aspectos que están estrechamente relacionados: la historia, la literatura y la historia. Espero entonces les haya gustado el video. Quiero pedirles amablemente que se suscriban al canal.
hemos venido creciendo bastante en los últimos meses y eso me llena de alegría porque obviamente me da a mí a entender que aún hay muchas personas interesadas en la lectura, interesadas en la literatura, interesadas en la historia y que mantienen esa costumbre de estar leyendo. Quiero pues decirles que la lectura nos ayuda a nosotros a tener un pensamiento crítico y a no creer en toda esa información falsa que existe en internet. Nosotros como buenos lectores debemos tener ese pensamiento crítico y poner en duda todo aquello que existe en internet. Sobre este tema pues hablaré más adelante, incluso por ahí tengo varios videos en donde hablo sobre pensamiento crítico. También quiero invitarlos a que visiten mi página web profesergioperez.com, en donde también tengo mucha información tanto de educación, sobre pensamiento crítico e historia de la literatura. Es una página web que he venido nutriendo desde hace unos 4 o 5 años y que en estos momentos recibe una gran cantidad de visitas y también quiero que ustedes vayan y la conozcan. Nos veremos entonces en un próximo video en donde seguiremos hablando de la historia de la literatura, de autores, seguiremos hablando de novelas, de libros y de obras universales. Nos veremos entonces en una próxima ocasión.